Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus. Saludes. Saludes. ¿Cómo estamos? Bueno, esto es una semana eventful. Sí, yo soy eventful. Muchas cosas pasando. ¿Por fin? Vamos para la semana de que hablamos. Sí, man. Estábamos pescando noticias para poder discutir algo. El gobernador estaba haciendo un esfuerzo de dar un reset. Creo que lo está haciendo. Y pues eso tiene que prepararse. Eso no pasa un día para otro. Y están ejecutando un plan. Claro. Hubo un build-up. Esta semana para mí fue un poquito pesada. Porque José Javier Lama y yo estuvimos sustituyendo a Luis Herrero y a Jonathan Lebrón en Radio Isla, en Puestos para la Mañana. Bueno, es que tú sabes. Iba a decir algo, pero está bien. Pero pórtate bien. No. Iba a decir que que no puede ser puestos para la pava siempre. Chacho, hoy tienes que estar en Radio Isla volándose en canto porque papá, yo convertí esa vaina en Noti1. ¡Agua de coco! Una vez yo tuve, antes de Dávila Colón y cuando fue el plebiscito del 17, y le digo como que, bueno, Luis, te dejé esto aquí. No creo que haya muchos PDP hayan aguantado en la estación. Qué risa. En realidad sí es cómico porque hay como... O sea, es innegable que cada estación tiene una demografía bien capturada. Y yo me di cuenta hace ya tiempo que no estaba solo, ¿verdad? Porque siempre yo he reemplazado, por ejemplo, a Leo Díaz o a Dávila Colón mismo. Pero eso son, vamos a decir, en mi ambiente. Aquí yo estaba Rambo, loco. O sea, pero a lo que iba es que estos muchachos, su programa es 2 horas al día. Sí, está fuerte. Por la mañana. A las 8, empieza a las 8, termina a las 10. Vamos a decir, 1 hora prepararse antes. Más ir, salir, te termina chupando 3 horas y media al día. Así que fue bien cargado para mí. Y eso, que el lunes fue feriado. Eso es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente de los medios. Que a veces nos preguntan, mire, ¿por qué no estás en los medios? Yo pienso que la gente subestima la cantidad de tiempo de preparación que hay que meterle. Hay gente ya que, como Dávila Colón, que llevan tanto tiempo haciendo lo que pueden ahorrarse un poco cierta parte de la preparación, por lo que tienen que hacer es ponerse al día con los temas y ya, de lo que ha pasado. Pero es un esfuerzo bien grande, es como dar una clase todos los días. Y realmente cuando tú miras, tienes que estar antes, tienes que prepararte 1 hora antes, ¿verdad? Hay un rule of thumb que cada hora que tú vas a dar una clase tienes que prepararte media hora adicional, mínimamente. Eso son 3 horas más ir y venir. Básicamente se te fue el día en eso. Sí. Por lo menos mediodía. Y pues, por ejemplo, el programa de Jay le dice, ay, ¿por qué no vas más? Bueno, en parte es porque cada vez que va, pues te cogió el día. Muchas veces terminó saliendo en los lives que él hace, porque es a las 8 de la noche, eso ya estoy en mi casa, y es como que, pues dale, tengo más tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, tú das ese ejemplo de 8 a 10. Mano, si tú quieres hacer ejercicio por la mañana, no puedes hacer ejercicio porque te cogió eso, te lo pica por la mitad. Si querías tener una reunión por la mañana, no puedes porque saliste a las 10, ya son las 11 prácticamente. En lo que llegas a un sitio, esas horas de almuerzo, perdiste esa hora también. O sea, es difícil. The economics del media environment son bien difíciles. Por eso que hay tanta gente con programas que realmente son cabilderos. Porque es que es la única forma de que le tiene sentido económico. Y no salen en la lista. Yo no sabría decirte. A mí no me consta. A mí me consta, sí. ¿Cómo que a ti no te consta? No seas embustero. Yo no sé, a mí no me cabildea. No, pero sabes bien quién está en qué. De hecho, cuando Jay se tiró hizo un video en YouTube de los puercos. Vamos a decir que en el ambiente habían 2 o 3 personas que estaban diciendo, pues mano, Jay, pero en esta se la tengo que dar porque sí, hay unos cuantos que y después tú los ves hablando con una autoridad moral. No, con una autoridad moral que te dan ganas de vomitar. O sea, yo por eso confieso que son bien pocos, si alguno, en las noticias de los programas de análisis que veo.
y las noticias que leo, las leo con un ojo bien escéptico porque cuando tú ves quién le escribe la noticia, el 90% de las veces sabes lo que va a decir. Ajá, sí. Como los expertos que citan en conocidos periódicos. Es como que, wow, todos los expertos son... O sea, estas personas claramente son expertos. Bueno, fíjate, mi crítica con lo de los expertos no es que tú digas que alguien es un experto. No, claro que no. Mi crítica es que si los escoges, pues tú sabes lo que van a decir. No, mi crítica es más también de que cuando los presentas como expertos dejas 2 o 3 detalles fuera. Y voy a hacer el nombre con nombre y apellido. Porque lo escuché, porque escuché tanto Radio Isla esta semana. El licenciado el doctor Rolando Emanueli, también licenciado. Si tú lo quieres usar como un experto en la ley promesa, fine. No objection. Pero si lo vas a poner a hablar de un caso donde eres abogado de una parte, él no es un experto, él es el abogado de la unión. ¿Me entiendes? O sea, él no te está hablando como un experto. Es como si tú me pidieras a mí que hable como un experto de X tema donde mi cliente está. Sí. O sea, no estoy haciendo el experto. El experto implica cierta neutralidad. Si eres abogado o representante de una parte, pues podemos partir de la premisa que te escogieron porque sabes algo. Pero en ese momento... tienes un deber de decir algo que se acuerdo. Exacto. Pero en ese momento tú no estás hablando como un experto neutral informando sobre el tema, no obstante tus preferencias. Estás hablando como representante de una parte. Sí, yo te entiendo lo que tú dices. Eso es lo que yo digo. Sobre todo, y pasa en todos los programas y en todos los ambientes. Y en los periódicos, pues, tú sabes, en esta semana hubo un artículo del Nuevo Día sobre los comités. Expertos dicen, ok, pues me ponen a uno de los expertos, que es el ex secretario del Trabajo del Partido Popular, que es Víctor, que no dudo que tenga cierto expertise, pero después pones a 2 profesores que yo creo que no han tocado el gobierno en cuánto tiempo, pero son profesores de administración pública, fine. Pero después lo que están quejándose es que en los comités no hay suficientes profesores de universidad. Pues estás cambiando por tu respeto, no estás hablando del tema. Bueno, como uno brega con tanto tema de que economistas opinan, pues sí, entiendo eso. Porque los economistas es otra de las áreas que tú ves a un economista diciendo un argumento súper pro libre empresa un día y otro día todo lo contrario. Un día dicen como que no, porque los cupones son mantengo y otro día no, nos van a cortar los cupones, se acabó el mundo. Pero eso es parte del... O sea, yo creo que lo que tenemos que tratar de eliminar de nuestras mentes es la idea de que hay tal cosa como un experto neutral, porque esa misma teoría es la que llevó a la administración Biden al fracaso en gran parte, que, bueno, pues si tú tuviste un empleo del sector privado, tú no cuentas. Si tú trabajas en un negocio, no, tú no eres puro. Entonces te quedas con 2 personas, gente que heredó un montón de dinero o gente que trabaja en non-profits. Sí. Eso pues tiene sus ventajas, ¿verdad? Lo que tú dices que causa un inbreeding. Causan inbreeding y causa un inbreeding de que la gente de que opinan de la misma forma todo. Y 2, que hay áreas donde eso es positivo, pero hay áreas donde tú requieres personas que tengan un poquito más de experiencia en los mundos más competitivos de la productividad. Y esa mezcla es necesaria. Porque al final del día, aún como tú bien señalas, aún la gente de los non-profits y los que heredan van a dar la sardina para el lado que les convenga. Mucha gente que hereda dinero, por ejemplo, hereda dinero en forma de vivienda. Pues a ellos no les conviene que haya mucha vivienda porque les reduce el valor de su propiedad. Y van a encontrarte un argumento extraordinariamente de por qué ambientalmente o aquello, otro. Pero al final es para que la casa de ellos valga más. Ajá. Porque si hay una escasez de casas buenas, es que ya la mía la hicieron. O sea, por ejemplo, el caso de La Parguera, uno de los grandes temas ahí es que esas casas tienen un valor porque no puedes hacer más ninguna. Cierto. Si de repente hacen más casas así, pues pierden ese unique. Y el valor es que no, y no solamente eso, sino de que solamente se pueden comprar cash. No son financiables. Así que no hay nadie tasándola.
No hay nadie, como que no hay ningún factor que te reduzca el valor de esas casas. El otro, nos fuimos por ese rabbit hole. Pero es que Sí. o sea, la idea de que hay personas absolutamente neutrales no es real. Lo que sí hay es personas que tienen una posición y es bueno que la divulguen antes de. Yo no pretendo ser, yo soy el más neutral porque yo soy popular, pues tengo mis opiniones, y tú eres PNP y tienes tus opiniones. Yo te lo digo de frente. Ya. Pues nada, y tú tomas eso en consideración cuando vas a hacer el análisis. Y estoy tratando, y el punto no es dar la opinión solamente, es tratar de dar la mejor versión de esa opinión. Exacto. Y que la gente decida. Y que la gente decida. Y por eso es que nosotros somos un verdadero espacio de diálogo. Sí, sí. Tratamos de darle a la gente lo que buscan. Sí, sí, no como otros foros que se cantan libres, pero sus palabras están amarradas. No, ok. Qué poético. Balbus, cosas pasaron esta semana. Sí. Obviamente, el mensaje de estado de la gobernadora Elocuente. fue la cherry que coronó el Sunday. Pero fue una semana una semana que empezó un martes. Porque el lunes era feriado. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Estamos grabando viernes. El mensaje de estado pues, tuvo como preludio la designación de Rosa Shelley, la alcaldesa de Gurabo, como secretaria de Estado, la designación de una secretaria de Justicia, la designación de una secretaria del Trabajo, toda aparentemente con apoyo de Tomás Rivera Schatz y el resto de la delegación PNP en el Senado. Y en la Cámara, en el caso de la alcaldesa de Gurabo, se pudo, parece que, poner fin a la novela turca que había arropado la discusión pública en los últimos... 5 meses. 5 meses. Van 5 meses. Pero yo no creo que este principio la novela turca estaba... Un mes mínimo. Yo te diría como 2 o 3 meses. Definitivamente 2 o 3 meses. Realmente, como yo siempre he pensado que el departamento, que el registro de corporaciones y de marcas estaba a salvo, pues nunca me... Jay te va a regañar. ¿Tú no viste el video de...? Sí lo vi, pero... Te va a regañar. Es bien importante. Es verdad, es muy importante. Pero no es importante porque el Departamento del Trabajo tenga responsabilidades... De Estado. De Estado tenga responsabilidades de peso. Es porque pues, tiene un rol sucesoral. Pero no es porque sea particularmente grande sus responsabilidades son bastante limitadas. Ok. Así que tú le vas a decir a Pablo José si fuera gobernador, ya, ponga cualquier imbécil ahí que se chave. No, yo le diría que es su sucesor, hay que cogerlo con cuidado, pero que lo que hace el Departamento de Estado es algo que es un tema más burocrático y que el secretario de Estado realmente deriva su poder en la administración de su confianza con el gobernador. Y de los trabajos que le Y asignen. le asignan. Por ejemplo, Marrero con Pierluisi tenía muchas cosas asignadas. Rivera Marín con Ricky, yo creo que más allá de estar en el chat, no, yo no recuerdo que le hayan dado un proyecto. Él tenía lo de dale tijera. Pero él tenía tenía una buena relación con el gobernador, pero no recuerdo que él tuviera como que algo protagónico. No es mi recuerdo. Él tiene proyecto de dale tijera. Yo creo que en ese sentido hay un momento, no sé cuándo fue. Yo pienso que fue con Bernier, pero es porque no me recuerdo tanto de la época de... Porque yo sé que Luis tenía a Kenneth McClintock y lo tuvo los 4 años. Pero antes de eso no tengo muy buena memoria. Pero yo tengo la impresión de que con Bernier, y también pasó un poquito con Rivera Marín, como que el secretario de Estado quería ser el secretario de Desarrollo Económico hasta cierto punto. Y después el secretario de Desarrollo Económico lo resentía. Y eso, pues, porque en un momento a Rivera Marín le dábamos muchas cosas de desarrollo económico. Pues fíjate, ahora que dices eso, mi recuerdo de Aníbal, pues estaba Marisa Raponte y después que no la confirmaron y Fernando Bonilla, con Sila fue Ferdinand Mercado. Por ejemplo, en el caso de Ferdinand Mercado, pues él era un asesor de Sila. Y el ser secretario de Estado, pues era un rol más de esa naturaleza. Después creo que estuvo Pepe Izquierdo, que también lo mismo. En el cuatrienio de Rosselló, pues Rosselló tuvo varios secretarios de Estado.
Norma Burgos sí tenía un rol como que en la administración. Sí. Si no me equivoco, tuvo Baltasar Corrada un periodo. Sí, al principio y después fue para el tribunal. Y Baltasar Corrada era visto como un safe, como una persona con canas, por decirlo así, que tenía experiencia. Con Hernández Colón, pues, hubo una saga similar a esta con el entonces alcalde de Dorado, Papiño. Antes de eso estuvo Sila. Antes de eso estuvo Héctor Luis. Tuvo Tito Colorado, que sí tuvo un rol de desarrollo económico como secretario de Estado. Pero... ¿Tito Colorado fue secretario de Estado o me lo estoy inventando? ¿Quién? Tito Colorado. No sé. Tú eres el... No recuerdo bien. Pero anyway, Héctor Sila fue secretario de Estado un periodo. Antes de eso fue Héctor Luis, que salió de ahí a correr para puestos. La posición de secretario de Estado ha sido... Depende mucho de de la persona. Es una posición de mucho prestigio, con un presupuesto. Y el gobernador pone ahí una persona de su confianza que le sirva para atender asuntos y que le son delegados. Yo pienso que, por ejemplo, en el caso de Larry Selhammer, cuando lo nombró Pierluisi, pues él sabía de energía, pues lo pusieron en energía. A Omar Marrero sabía del tema de inversiones, pues lo pusieron estaba en AFAF ya y manejó esos temas. En Muñoz Marín tenía a Sánchez Vilella, que era de obras públicas, antes y pues manejaba obras públicas. Y así sucesivamente. Yo creo que la posición se ajusta mucho a... Bueno, Hernández Colón en su primer cuatrienio tuvo a Víctor Pons, que era más como un asesor general y era su amigo. Él tenía a alguien ahí como que era su pana, por decirlo así. Así que yo creo que depende de cuáles son los talentos de la persona y no tanto de la posición. Por eso que digo que ser secretario de Estado en cuanto a sus responsabilidades de día a día, pero muy importante porque puede ser gobernador. ¿Sabes que el primer título, o sea, no era secretario de Estado? Eso viene con la Constitución. Antes era el secretario ejecutivo. Y era de los pocos... antes del gobernador electo, era de los pocos secretarios que dejaban que el gobernador le delegara cosas. Porque en esa época todavía bajo la ley Jones, la legislatura quería que todo se quedara bien en compartimiento y que los gobernadores no pudieran delegar y que tuviese que hacer todo. Por ejemplo, había una ley que requería que el gobernador firmara personalmente todos los cheques para mantenerlo clavado 2 días a la semana firmando cheques. O sea que y el secretario ejecutivo era esta posición que se inventó esencialmente para ayudar al gobernador, para dejar que alguien pueda ayudar al gobernador. Pero la confirmaba el Senado. Sí. Es que lo que decía, lo hemos hablado antes, Tocqueville decía que cuando tú tratabas de dar autoridad a los gobernadores nombrados por el presidente, la legislatura siempre encontraba la forma de sabotearlo. Uh-huh. Y un poco ha pasado eso en los últimos años, ¿no? Que los gobernadores han perdido autoridad sobre el Ejecutivo frente a la legislatura. Con la balcanización. Pero el punto es que se hacen esos anuncios, se cierra por lo menos la novela turca, se empiezan a respirar nuevamente aires de unidad en el PNP. Y yo tengo que decir que la gobernadora, en su mensaje de Estado, terminó lo que claramente era un operativo de reformular narrativa, lo cerró con broche de oro, con un discurso a una asamblea legislativa donde su caucus PNP es la mayoría y preside ambos cuerpos, y terminó eso allí, agua de coco, barrimos, fricase de conejo, vamos para encima. Y fue un muy buen mensaje. ¿Qué te pareció a ti, Balbus Maximus? Bueno, cuando lo planteas de esa manera, pues es transparente de que es un intento publicitario de crear la impresión de que las cosas están ocurriendo. Claro, luego de 6 meses, pues yo creo que las personas, más allá de palabras, están esperando resultados. Y yo creo que ella hizo unos compromisos muy claros de que no van a haber los apagones que se anticipaban en verano. Así que pues en verano veremos si hay apagones o no. Yo creo que ella va a ser juzgada, este mensaje va a ser juzgado por ese tema. Y si ella hizo ese compromiso, que ella dice que está cumpliendo, y si se va a cumplir. Si no se cumple, pues ahí yo anticipo va a haber muchos problemas. Si lo cumple, pues qué bueno. Así que yo creo que este mensaje pues tiene el efecto de tener un poco el sangrado de la narrativa que estaba corriendo de que la gobernadora estaba empeñada en una guerra con el presidente del Senado. Yo creo que sigue la confrontación, porque me dicen de allí mis amigos en la legislatura
que hubo unos chismecitos de protocolares entre Cámara y Senado legislativo. No sé, no me consta porque yo no estaba allí, pero que hubo unos... ¿Pero qué? ¿Por lo de las cortas? Que quién puede entrar, que si son solamente representantes o senadores los que la buscan. Cosas de esas que solamente le importan allí. Pero chismecitos a la gente que, como los presidentes de los cuerpos que llevan 20 años allí, pues ellos están muy claros de cuáles son los protocolos y parece que hubo unos pequeños diferendos. Pero obviamente son cosas que solamente una persona que se vive en ese mundo se da cuenta. O que le importa. Y exacto, o que le importa. Yo creo que a algunos de esa gente sí les importa mucho, pero la legislatura es muy celosa de sus prerrogativas. Eso es verdad. Pero me parece que desde el punto de vista de relaciones públicas, la gobernadora hizo un esfuerzo muy calculado de proyectar que estamos enfocados en el trabajo, que vamos a seguir trabajando, que todos estos meses de una actitud un poco medio trompista hacia la prensa, hacia los problemas, hacia las una actitud medio confrontacional la había dejado a un lado. Se reunió con el comisionado residente, que no habían tenido una reunión formal en todo este tiempo, después de 5 meses, casi 6. Tuvieron un diálogo con los presidentes legislativos, se celebró que se habían aprobado ciertas medidas de administración, se nombró gente. Yo creo que si el año hubiera empezado con este tono, pues no estaríamos en esta situación. Claro, igual te dice que la gobernadora, como todos los que sabemos algo de política sabíamos, no es manca. Y la expectativa de alguna gente de que eso va a ser fácil, y que cualquiera le gana. De alguna gente en la oposición, alguna gente dentro del PNP, de que la gobernadora está muerta, de que eso no tiene chance. Yo creo que está bien lastimada por los últimos 5 meses. Pero esta semana demostró de que si se lo propone, puede empezar a reparar la situación. Veremos si con los resultados veremos si funciona o no. Porque al final los gobernantes son juzgados en sus resultados. Y en 3 o 4 meses veremos si hay apagones o no. Por eso para mí esta discusión es importante porque demuestra que la gobernadora es capaz de actuar cuando tiene un problema. Me encanta la idea de que tú y yo estamos hablando mierda, que no importa. O sea... Pero al final los resultados son lo más importante. Y eso, ahí ella va a ser juzgada por los resultados. Porque ella hizo un montón de compromisos ayer sobre el tema energético que van a tener que cumplir. Y no hablo de sacar a Luma, porque eso yo lo veo como algo que ella responsablemente tiene que evaluar cómo lo va a hacer. Hablo del tema de los apagones, del resultado, ¿no? Yo creo que el primero... Estoy de acuerdo contigo que yo creo que dentro del Partido Popular se había creado esta imagen de que no tenemos que hacer nada, si Tommy se va a encargar. Yo creo que había ese feeling. Y yo creo que incluso parte de las caras largas, como dijo Noticel en su artículo, es que quizás 2 o 3 dijeron, ay, diablo, ahora tenemos que trabajar. Porque como tú muy bien dices, ella no es manca. Y no solamente no es manca, ella es muy efectiva. ¿En lo político? Sí. En lo político cuando se propone... Sí, de eso es lo que estoy hablando. O sea, cuando se propone dar el tutazo, ella es, si no muy efectiva, de las más efectivas que hemos tenido. Oye, son pocas figuras que consistentemente han dominado la política en Puerto Rico ya casi por 20 años. Ella es una de las 3, ¿verdad? Así que el hecho de que esta semana se hizo el wind-up y se pudo entonces reformular la narrativa que se había creado después de todos los meses de la novela turca, pienso que fue un operativo bien exitoso. Yo comparto contigo lo siguiente, y es una preocupación, no un pronóstico. No estoy diciendo que estoy... Yo ya he escuchado muchas veces, tenemos la generación que necesitamos. Y casi todos los veranos, ¡boom! ¿Verdad? Y por eso es que al final de los veranos era típicamente cuando tú veías que se votaba gente en la autoridad eléctrica. Porque nosotros somos así, somos primitivos, creemos todavía en los chivos expiatorios. Si sacrificamos el correcto, los dioses de la electricidad nos van a querer. Estoy en Chicheguitza. Me imaginé a Josué Colón por el cenote. y cuando lo están trepando, está viendo las cabezas de todos los que bajaron antes de él, tú sabes.
Indiana Jones. ¿Tú viste Apocalipto? No. ¿Tú no viste Apocalipto? No he visto, fíjate. Ay, estás como que... Estás culidodido. ¿Qué te pasa? No, es que estoy escuchando, estoy pensando que en exactamente eso de la generación. Esa es mi preocupación. No un pronóstico. No estoy allí. No sé. Sí, no hay forma, de hecho, yo creo que no hay forma de saber. Ahora, me preocupa ¿por qué? Porque una cosa es que Luma diga cosas. Cuando Luma y Genera, los dos están con el mismo sonsonete, ahí yo me preocupo. Porque sabes que a ninguno de los dos les conviene estar en la misma página. Especialmente a Genera. No le conviene estar en la misma página que Luma. Genera hasta cierto punto se ha beneficiado de que Luma... El que da la cara. Luma es el que está... Porque es el que atiende al consumidor, ¿verdad? Así que cuando esas dos compañías que tú quieres pensar lo que te dé la gana a ellos, fine, ahí adentro hay gente seria. No son suicidas, vamos. Ellos están tratando... Ellos no pueden dejar ver que quieren hacer las cosas mal. Ellos tienen que por lo menos tratar de ser... Aún si asumimos lo peor de ellos tienen que tratar de parecer que lo están haciendo bien. Correcto. Parecer. No estoy diciendo si lo hacen bien o no. Tienen que tratar de lucir bien. Es como el alcalde en Gangs of New York. Ajá. The appearance of the law must be always maintained, especially when you're breaking it. Exacto. A mí, pues, tengo esa preocupación. Me daba un poquito de disonancia que me dijeran todos los arreglos que se estaban haciendo en la generadora, que administra Genera, simultáneamente estamos diciendo que Genera, o sea, la administración dice que Genera que tampoco está cumpliendo. O sea, de nuevo, tengo mis áreas de duda, pero si en efecto pudieron por fin, después de todo este tiempo, resolver ese asunto, pues bienvenido sea. ¿Tú sabes lo que pasa, Cristian? Esto, ok, vamos a ir un poquito, quizá más big picture con esto. La gobernadora ganó las elecciones y tuvo un apoyo bien grande en términos de voto. Pero ella llegó a la campaña del 2024 con una de las imágenes públicas más sólidas y más fuertes en términos de su trabajo y en términos de quién era ella. Sí. Llega a la gobernación. La gente, como pasa con todos los gobernantes, le da el beneficio de la duda. Gran parte de la importancia de ese beneficio de la duda y de esa credibilidad es que la gente está tranquila si tú les dices, estamos bregando con la situación. Porque eso genera confianza. Y tú tienes que quizás prometer que lo voy a resolver en 6 meses. O sea, John F. Kennedy es recordado como uno de los presidentes más políticamente astutos. John F. Kennedy dijo en su primer mensaje, estos problemas yo no los voy a resolver ni los primeros 100 días, ni los primeros 1000 días, ni quizás en los 8 años que gobierne, pero vamos a empezar. Let us begin. Y la mayor parte de We do these things not because they're easy, but because they're hard. Él estuvo su primer año, fue prácticamente desastre tras desastre, el Summit de Viena, Valle de Cochino, pero no bajaron sus números porque la gente tenía este sentido de que, mano, el tipo nos dijo la verdad y está tratando de trabajar. Puede ser lo que tú quieras. O sea, por ejemplo, este tema de la imagen personal de él y su vida personal. La gente sabía que, o sea, tú ves a Marilyn Monroe cantándole Happy Birthday, tú tienes que imaginarte de que hay algo pasando. La gente no era boba, pero la gente le daba, en términos de su carácter privado, un beneficio de público, un beneficio de la duda. Ajá. Y es más fácil. El problema el costo que tiene para la gobernadora estos últimos 5 meses es que se le hace bien difícil decirle a la gente, tranquilos, que yo estoy bregando. Y entonces tiene que empezar a decir, ya lo resolví. Y ese es el problema. Porque cuando tú desperdicias, como yo creo que desperdició un montón del capital político que ella tenía dentro de su partido, que como al final del día ella piensa como su partido ya gana la próxima elección y ella va para la reelección. Si ya tú sacrificaste tu capital político con tu gente por diferentes razones, ya entonces ella siente una necesidad no de decir, tranquilos, estoy trabajando, voy a resolver, y empieza a sentir la necesidad de decir, ya resolví. El problema es que te la estás jugando fría, porque si ya dijiste que resolviste, que tranquilos, que estamos on it, y como dije, los resultados en 3 y 6 meses no están ahí, pues el problema que tenías lo acabas de empeorar, porque gastaste la credibilidad que construiste en eso. Porque las carreras políticas y los cuatrienios no son una competencia de velocidad, son una competencia de durar mucho, de endurance. Y yo creo que en Puerto Rico hemos visto un montón de gobernantes que empezaron súper rápido, haciendo un montón de cosas, y de repente, después del primer año,
Y para no mencionar a nadie en particular, menciono a Pierluisi, por ejemplo, que el primer año yo creo que todo el mundo está diciendo, mano, lo del COVID lo está atendiendo, está fajado, las cosas están empezando a moverse. Y de repente, los últimos 2 años, últimos 3 años fue más coasting. Por eso digo, yo creo que el costo de los últimos 5 meses para la gobernadora es que la obligan hoy a jugárselas todas en este verano. De resolverle a la gente o no. Yo me sospecho que este verano va a ser bien difícil. Porque cada año que pasa, nuestra red eléctrica está más deteriorada por el wear and tear natural de la vida y porque la generación eléctrica cada año igual está más deteriorada porque nuestra planta en Puerto Rico no se hace una planta eléctrica nueva hace 20 años. Y Energisa no ni corrió tu tierra. Y estaba escuchando un podcast ayer muy interesante sobre cosas que tú no anticipas en el mercado. Y una de las cosas que dijeron es, mira, hay 3 compañías que hacen plantas eléctricas en el mundo, GE, Siemens y creo que es Mitsubishi. Y estaban diciendo que con toda esta conversación que hay sobre la transición energética, etcétera, si tú comparas el costo de una planta de gas natural hace 5 años con la de ahora, te van a decir vale el doble y te dan las 3 años. Quizás hace 5 años te decían vale un peso y la hago en 18 meses, pues ahora dice vale el doble y me tardo 2 años. ¿Por qué? 3. Porque la gente está dejando de invertir en aumentar la capacidad de la producción de estas. Pues porque todas estas plantas eléctricas son en sí productos que se manufacturan. Sí, sí. So, la capacidad de manufacturar plantas adicionales se ha deteriorado y hay una lista de espera bien larga por toda la demanda adicional de energía. Lo mismo pasa con los transformadores. Una de las grandes razones que en Puerto Rico estamos teniendo problemas con la red, que los transformadores se han multiplicado en precio, relativo a como estaban hace 5 años. Y hay una escasez real. O sea que esta revolución de la inteligencia artificial está aumentando la demanda de electricidad y por lo tanto está aumentando la demanda y el precio de un montón de las cosas que hacen falta para arreglar la red. Tú sabes que tú dices eso y me recuerda, estaba escuchando yo otro podcast. Tú sabes que el steam engine, El motor de vapor. Ajá, así que se dice, no quería decirlo mal. Se inventó, vamos a decir que los primeros diseños no son de la revolución industrial. No, son antiguos. Son muy antiguos. Pero los chinos estuvieron casi a punto de hacerlo en el siglo XII. Y hay estas cuentas en Instagram que hacen con AI películas de cómo sería si Roma se hubiese industrializado, o los incas, o los chinos, ese tipo de cosas. Está bien cool. Pues viene y coge y están diciendo parte de por qué pues, la industrialización no ocurre antes. Porque las otras variables que llevaron a la industrialización no estaban presentes y pues no ocurrió. Como conocimiento científico. Presente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay gente que está diciendo, mira, es posible que tengamos el conocimiento para llevar la inteligencia artificial a donde está, a donde podría llegar, pero no tenemos la energía. Y dentro de 500,000 años llegan y dicen, diablo, mano, los salvajes estos del siglo XXI... Casi, pero no podrían bregar la energía. Pero esa es una digresión. Pero lo digo simplemente porque me cuadra con lo que tú acabas de decir. Todo esto está relacionado. Los esfuerzos de promoción de industrial y manufactura y exportación de servicios del gobierno están limitados porque no hay electricidad. Y los esfuerzos de traer... ¿Por qué no se trae industrias nuevas a Puerto Rico? Puede haber un elemento del arbitrio, es la I-154, pero también es porque no hay electricidad. Confiable. Sí. O sea que creo que tenemos un problema con la red eléctrica que requiere de un sacrificio político de que alguien ponga el país por encima del interés a corto plazo. Creo que el país está dispuesto hasta a cooperar con ese líder, que le dé un plan, aunque sea duro. No, yo no creo eso. No, yo creo que sí. El problema es que no. Aquí no hay eso ya. Bueno, pues aunque ponle que no lo haya, yo creo que si hay una oportunidad para hacerlo es cuando el líder llega empezando. Y dice, ¿sabes qué? Yo acabo de ser electo y voy a hacer estas cosas que no les van a gustar y hay que hacerlas. Y creo que uno de los grandes defectos de la legislatura a tiempo completo que tú criticas mucho es que hemos empezado a medir a los gobernantes por su productividad legislativa. Y tú me dijiste algo el otro día de que Pedro Rosselló de los 100 días.
El primer cuatrenio de Pedro Rosselló, yo creo que todo el mundo uniformemente lo describe como uno de los primeros términos más exitosos. Igual que el segundo término de Hernández Colón, el del 85 al 89, que son momentos que la gente dice, wow, en esos 4 años hicieron un montón de cosas. Casi no hay legislación de esos años. ¿No? No. Digo, Rosselló derogó la ley de Spanish Only, cositas así. Pero la inmensa mayoría de los proyectos fueron acciones ejecutivas que el gobernador full. Y yo en eso, y yendo el mensaje de la gobernadora, yo pienso que lo que hemos carecido en Puerto Rico hace buen tiempo es acción, es el elemento ejecutivo de nuestra gobernanza. Nosotros tenemos esencialmente una asamblea legislativa full time, tenemos una junta de supervisión fiscal que es como una mini legislatura en términos presupuestarios, porque lo que hace es revisar, pero no ejecuta. Y te prepara un plan fiscal, pero no lo implementa. Te hace el presupuesto, tampoco lo implementa. Y el ejecutivo se ha ido con la balcanización, pues es mucha discusión. Versus, el punto entero de la rama ejecutiva es que no hay discusión. Ya la discusión ocurrió antes. Esta era una pelea que yo tenía siempre en mi tiempo en la administración. No era una pelea, era una discusión. Porque hay que anunciar. Sí, pero no está ready. El punto del ejecutivo anunciar algo es que ya empieza el día después. Versus en el legislativo, que cuando tú anuncias algo... es para discutirlo. Es el comienzo de la discusión. En el ejecutivo no se supone que haya discusión. Ese es mi problema con toda esta cuestión de que si el comité, que si la vaina... Sí, yo sé que tener mucho insumo es importante. Sí, del punto de vista empírico. Pero una vez tú anuncias algo es porque ya se tomó la decisión. Y si tú amarras la función ejecutiva a la función legislativa, todo lo que tú anuncias, lo que está simplemente abriendo una discusión versus haciéndolo. Y creo que incluso el éxito, que yo creo que tuve el mensaje de ayer, es que proyecta eso. Es que proyecto ejecución, mal rayo parta, por fin. Pero... Y antes que te me vayas nubecita negra, no solamente creo que proyecto de ejecución, porque empezó a hablar, mira, pasó esto, hemos hecho esto, que si los títulos de propiedad, que si los vales de las casas, que si las escuelas bilingües, que si las vainas, ejecución. Pero creo que para ella lo efectivo es que volvió a su marca. Eso para mí es lo efectivo. De que están pasando cosas. La marca y verdad, quizás pues, invitaría a que alguien me trate de convencer lo contrario. Hay gente que te habla de Jennifer González como que su marca es el party. Que si el Can-Am, los rudimentos de Wonder Woman. Tú y yo hemos visto encuestas. Eso no es... Cuando Jennifer González era comisionada residente, ese no era su marca. Trabajadora, sensible, accesible y con pie en la tierra. Eso era. Entonces, la novela turca la sacó de su marca. La realidad. Y lo de ayer la devolvió. Y lo sé porque me llamó mi abuela. Mi abuela de 92 años. Me dijo, oh my God, Christian, did you see the message? Yo, no, I'm watching it now. Yeah, I can't believe she did all of those things. Y yo dije, ya lo sé, mi abuela la impresionó. Tiene 92 años, ha visto a todo el mundo. Pues, it was a good message. Creo que la única limitación, ¿verdad?, es cuánta gente lo vio. Fue un mensaje largo, puedo entender que es difícil que todo el mundo lo vea. Yo lo vi en un restaurante. Y te puedo decir que en el celular, y te puedo decir que pues, yo era el único viéndolo. Y el sitio estaba lleno, pero lo vio bastante gente, estoy seguro. Suficiente como para poder cambiar el tema de lo que había pasado. Correcto. Claro, y a eso es lo que voy. Creo que ella en los últimos 5 meses sacrificó un montón de su capital político en luchas estériles por nombramientos que al final del día, como he dicho antes, no le cambian la vida a nadie en términos de ejecución administrativa. Creo que, y en controversias que francamente era mejor evitarlas porque
al final del día, si el presidente del Senado no quiere confirmar a alguien, no hay mucho que tú puedas hacer al respecto. Ahora bien, cuando ella habló en esta semana, creo que tiene, como dije, el problema de los resultados. Como tú, que ya dijiste, estoy cumpliendo, estoy trabajando, si puedes deliver o no. Y si ya puedes deliver, muy bien. Yo veo difícil y creo que cometió un riesgo que por salir del lío cometió el error de prometer cosas que no están bajo su control. Eso siempre es peligroso porque eso sacrifica tu credibilidad y tu capacidad de liderar un grupo, porque gran parte del tema del liderazgo, por lo menos yo que he sido un estudiante del tema, y de hecho después de mucho tiempo me hizo mucho clic una cosa que Hernández Colón siempre estaba hablando de este tema del liderazgo y él quería hacer como que escuelas de liderazgo, como que él quería enseñar el liderazgo. Ese fue como su último proyecto así. Ok, no sabía esto. Sí. Espera, ¿eso era lo que él estaba haciendo con EDP University, su biblioteca? No, eso fue separado. Esto era como que una cosa que él quería hacer él Okay. y la fundación. Y yo empecé a entender, y gran parte del liderazgo es que tú ves a una persona y tú dices, mira, esa persona tiene una visión de dónde debemos ir, me inspira confianza, lo voy a seguir. Cuando eso se pierde en un partido, en un gobierno, entonces todo el mundo está al garete. Tú ves, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, que por un montón de tiempo no había un líder reconocido y todo el mundo estaba suelto. Entonces de repente está Pablo, tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con él o valoración que tengas con él, pero te das cuenta de que hay una persona que tiene un plan y la gente lo sigue porque dice, fíjate, ese tipo tiene un plan, vamos a seguirlo. Eso creo que es fundamental. Creo que la gobernadora, para salir del lío y tratar de salvar el semestre político, literalmente, decidió prometer un montón de cosas. Un montón de cosas que la gente quiere escuchar. Claro, entonces tú tienes que cumplir. Y mi preocupación es de que, por lo menos de lo que se ve de afuera, puedo estar equivocado, de lo como tú dices, lo que dicen Gener y Luma, por ejemplo, lo que dicen los expertos que han testificado en el Congreso, es que no estamos a salvo. Y que en la red está altamente inestable, que nuestra generación se sigue deteriorando y que podemos tener un problema bien difícil. Yo creo que la gobernadora hubiera sido mejor servida de decir, heredamos una situación difícil, no voy a responsabilizar particularmente a nadie. Ustedes saben, ustedes, ¿verdad? En su casa pueden atribuir lo que ustedes entiendan. No es mi lugar ponerme a discutir eso hoy. Pero estamos trabajando y hemos tomado estas medidas. Y estas medidas, si esto funciona, pasa esto. Si esto funciona, pasa... Y explicar. Yo creo que uno de los grandes defectos que tenemos como con la comunicación política es que tratamos Dice a en veces, Puerto Rico. En Puerto Rico. Yo sé que hay gente que dice que no vale la pena. Pero yo creo que hay que darle respeto a la gente de por lo menos tratar de explicar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes un monotema como el tema energético y empiezas a hacer todo, a traer todas estas cosas que has hecho, tu administración ha hecho, que quizás la hicieron otra administración, quizás no me importa, porque realmente creo que diluye un poco el mensaje hablar de tanta por 2 horas hablando. Bueno, pobre Johnny Méndez casi... O sea, en una estaba como que, ok, porque fue un mensaje largo. Hay que darle una deral a todo el mundo antes de sentarse para un mensaje de... Por lo menos unas cuantas tacitas de café. Cuando llegué al Capitolio, en el budget de las oficinas había un line item de café. Y eso a mí me estuvo tan raro. Y sí, porque hay un line item de café, después lo entendí. Y de hecho, para ser justo con todo ello. El horario Sí. de la legislatura es variado. Pero cuando ellos tienen que estar allí... Hasta las tantas, sí. Y es temprano. Ustedes empiezan temprano. Sí, empiezan a las 11 muchas veces y ya tienes que estar ahí horas antes. O sea, nada, yo creo que la gobernadora está haciendo un claro intento de reparar su imagen. Creo que hizo una apuesta bien arriesgada de prometer cosas que ella al final del día no controla. Tú sabes que yo no pienso que la apuesta era esa. No, simplemente te lo comento por cómo la gente percibe diferente. Yo pienso que es que ella no tenía... O sea, yo pienso que lo que ella habló en el tema energético no es diferente a lo que ella lleva diciendo ya por estos meses. Claro, no, ella dice que... Creo que tiene una cosa... Para mí, fíjate, la parte que para mí fue más atrevida en términos de... cuando habló de los permisos. Ah, bueno, pero... Sí, no, papá. Pero cuando la gente piensa... Cuando tú dices que voy a resolver los permisos...
Y que se han dado, ella, de hecho, creo que una de las cifras que dio fue que se han otorgado 14,000 permisos. Y que hay 4,000 en negocios nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí esa es la más arriesgada, porque el sistema entero de permisos está diseñado para no ser amigable. Y si en par de meses el sistema no es amigable, esa te la pueden grapar a la frente, ¿verdad? Y es bien difícil tú discutir para atrás ese tema. Porque el que no le dieron el permiso en 2 días, si se lo dieron, vamos a decir que se lo dieron en 2 semanas, pero si pensaba que eran 2 días, cada día que no se lo dieron es un fracaso tuyo. Yo creo que ese tema en particular, no obstante que yo creo que tú y yo somos de los pocos que tenemos la justa perspectiva del mismo. Sí, para que la gente entienda, nosotros entendemos que muchos de los temas de permisos y los retrasos de permisos realmente son más retrasos de otras cosas que tienes que tener antes de que te den los permisos. Por ejemplo, financiamiento, plano, sí. haber pensado las consecuencias de lo que estás haciendo. Te puedo dar varios ejemplos de proyectos que yo conozco. Y dicen, no, lo que falta son los permisos. Y bueno, tú estás tratando de hacer X proyecto en un mogote. Pues quizás no es un tema de permiso. ¿Me entiendes? O sea, sí, totalmente. Quizás no es un tema de... Estás diciendo permiso, pero realmente tiene un tema de zonificación o un tema de... Y a veces, y hay un montón de cosas que se pueden hacer en áreas ecológicamente sensitivas que respetan el ambiente. Y se mitigan. Pero ni estamos hablando de las cuestiones que son ecológicamente sensitivas. Sí, pero hay muchas cosas como que voy a hacer otra... Ah, bueno, pero ¿hay agua suficiente para donde lo quieres hacer? ¿Hay luz? Te lo pongo de esta manera y yo creo que el que lo escuche lo va a entender. Llevo esperando el Hard Rock allí en el Viejo San Juan ya por 4 años. No es un issue de permiso, señores. Es tan simple te puedo eso. decir, por ejemplo, en el municipio de San Juan son bien rápidos. O sea, por lo menos en mi experiencia, son muy diligentes, muy rápidos. Y eso ha sido así desde Santini y bajo Yulín. Aunque hubo temas que se paralizaron, también corrió. No, con Yulín no corrió bien, ¿vale? Bueno, hubo un periodo que corrió. No. Si ella no te vendía el Popeyes, pues no iba a correr bien. No digamos eso. El fracaso de Carmen Yulín en parte se debió a esta vaina. Yo creo que se debió más al tema de las carreteras y la basura. Sí, y dentro de ese mundo estaba el revolú que tenía en la oficina de permiso. Pero anyway, dejemos un lado. Yo creo que ella se la jugó ahí. Yo creo que ella cometió esa apuesta. No quiero decir un error porque no sabemos. Hizo una apuesta. Yo creo que ahí, cuando tú comparas, por ejemplo, y yo creo que la reacción de la oposición debe ser o debe tratar de ser que bueno que anunció todas esas cosas. Vamos a cooperar con ella en lo que entendamos que es justo. De hecho, yo que sigo mucho la legislatura, yo creo que los populares han votado a favor a un montón de proyectos, por no decir el 90 y pico % de la legislación que se ha presentado, y se han hecho coautores de varias medidas de administración. O sea que yo creo que hay una intención de trabajar, de por lo menos en ciertos temas trabajar y ayudar, etcétera, o por lo menos ser percibidos así. Pero la idea de que el Partido Popular tiene que sacar un lanzallamas y quemar lo que está ocurriendo ahí todo el tiempo, creo que no es necesariamente la mejor idea, sino que es más efectivo el reconocer que, mira, si a ella le va bien, qué bueno por el país. Y evitar un poco la tentación de querer sonar que estás a un mes de las elecciones todo el tiempo. Yo hice este cuento hoy en Radio Isla, lo repito aquí por si alguien no escuchó ese programa. Cuando estaba con Ricky, en un momento hubo un mensaje de presupuesto y de Estado que yo me acordaba y decía, diablo, esto la Junta le va a saber a excremento. Y nos van a... Yo estaba ya preparándome para llamadas y para pelea en los medios, ¿verdad? Ricky da el mensaje, gangbusters, ¿verdad? Y cuando yo digo, ok, ya a mí me empiezan los mensajes, toda la cuestión. Y silencio. Y bueno, el día después, dejar el periódico. Nada de la Junta. Nada. Cero. Y dice, ¿qué habrá pasado? ¿Are they getting soft? No sé.
yo tenía unas reuniones pautadas regulares con Natalie y Yaresco. Y digo, oye, para que... O sea, me quedé un poquito decepcionado. Yo pensaba que íbamos a boxear. Yo pensaba que esto iba a ser con lo del mensaje de presupuesto. Y ella me dice, yo parafraseo porque me lo dijo en inglés. Y no me acuerdo la palabra exacta, pero sencillamente digo, no, mira, yo hablé con los miembros de la Junta, y hablé aquí con el staff. El mensaje de Estado es importante para cualquier ejecutivo. Para el gobernador es algo muy especial y se lo tenemos que dar y dejar que él haga lo suyo. Él es político, él es electo, o sea, él se merece esto. Y yo los cojo a ustedes después. Y a mí me entró un dread por dentro. Porque era eso. Yo decía, no, yo te estoy dando el baile. Bueno, y Yo te cojo en la parte de... Yo creo que ella dio un reset, ella vio que estaba la situación políticamente muy, muy, muy comprometida. Porque una pelea interna que pone a la gente a escoger entre dos líderes respetados en sus instituciones siempre es que dañino. todo el mundo admira, a los dos. Internamente, claro. Uh-huh. Creo que la actitud que estaba tomando era un poco dañina hacia ella personalmente. Ella decidió cambiar el cassette. Uh-huh. El problema es que ya quemaste el capital político de yo soy una persona que trabaja... Lo que tú estabas diciendo, la imagen esta, yo creo que ella quemó un montón de ese capital político ya. Y entonces actuar como si nada pasó. Ah, no, espérate, los últimos 5 meses no pasaron. Yo empecé desde cero, vamos a empezar desde cero. No, yo no creo que eso es verdad, Balbo. Yo creo que eso es peligroso. Yo creo que, de hecho, yo creo que sea porque a mi abuela le gustó tanto el mensaje. Porque mi abuela probablemente que ve jugando pelota dura y ve las noticias y sigue las cosas. Y creo que como ella, mucha otra gente, llevaban 5 meses escuchando la novela turca. Bueno, 5, qué sé yo, 4 o 3. ¿Y qué pasa de momento? La gobernadora se presenta y les dice, no, yo sé que las novelas es lo que ha estado entreteniendo. Porque lo dijo como que en otras palabras 2 o 3 veces. Pero mira, estos títulos de propiedad, estas escuelas bilingües, mira estas leyes de energía, presente estas 14 leyes de reforma contributiva. De hecho, gran parte del mensaje no es prospectivo. Es como que cubriendo todas las noticias que habían pasado a la página 14, porque página 1 y página 2 era, vamos a ver cómo odiamos hoy a Yane Parro, a Verónica, tú sabes. Y fue así por buen tiempo, es la realidad. Y eso, antes de que se metiera Tommy como tal. O sea, no es como que Tommy lleva cagándose en la madre este primer día. Tommy, es más, busquen el timeline, porque lo hice yo. Tommy lo que estuvo en discusión fueron 3 semanas. Yo siempre comentaba cuando Pierluisi era gobernador que mi mayor crítica o queja de su estrategia política era que él nunca reconocía que había un problema. Todo estaba perfecto. Estamos haciendo que las cosas pasen. Las cosas están pasando. Entonces la gente sentía en su bolsillo, en su vida, que las cosas no estaban pasando. Y de repente tengo un gobernador diciéndome, no, todo está bien, que fue un poco lo que le pasó a Biden. Biden decía, oye, pero ¿por qué ustedes se están quejando si el desempleo está en 3 y la inflación está en 3? What's the problem? Yo creo que el gran éxito de un político es reconocer lo que la gente tiene en su mente y tratar de moverlos. Yo creo que la gobernadora llegar allí y decir, yo sé que es una novela, pero todo está funcionando, es una apuesta arriesgada porque a la gente que no te cree, no te va a creer. Y la gente que te está dando el beneficio de la duda te va a tomar esa palabra y te va a juzgar a base de resultados. Tú me estás deprimiendo. Soy una persona muy esperanzadora. Me estás deprimiendo. Estoy bien molesto contigo. Soy esperanzador. Porque te tengo que decir algo. Yo creo que mi fama es que soy bien criticón y que soy bien perfeccionista y cosas no me sorprenden. O como que no apareció el esfuerzo porque siempre quiero que todo sea... ¿tú sabes? Mano, yo creo que she did a good job. De verdad. Creo que lo hizo bien. Creo que su equipo y la otra gente involucrada montó este operativo esta semana súper bien. Estoy bien feliz por ella, carajo. Y tú estás con esta mierda. No. She did a good job. No, yo simplemente estoy diciendo de que hay que al final esto es una carrera larga y ella hizo
sí sé que dijo que un montón de cosas que pasaron, pero en lo que a la gente le importa, que es el tema energético, ella hizo una serie de aseveraciones, no quiero decir promesas, ella hizo una serie de compromisos que se le va a hacer muy difícil cumplir. Y creo que en 3 meses vamos a estar mirando para atrás y vamos a ver todos los videitos de todas las cosas que ella dijo que iban a pasar, que no pasaron. Irán Torres Montalvo, yo lo escuché en Media Tour. Ese muchacho lo tenía colgado del corazón porque mira que ese tipo ha tragado agua. Mira, hermano, te voy a decir algo. Ha tragado agua. Yo a veces lo escuchaba, algunos lunes yo lo escuchaba en Radio Isla, lo escuchaba en Noti1 y yo decía, diablo, mano, este tipo no tiene miedo. Y tú lo veías. Y, mano, hoy le trataban de tirar las curvas y él, right on message, mano. Bueno. ¿Sabes qué? Y así que eso demostró disciplina. Yo creo que hicieron buen trabajo. Estoy feliz por ello. A él le pagan por eso, Cristian. Creo que Francisco también, tú sabes, cuando vio que se estaba convirtiendo controversial, se echó un poco para atrás. No obstante, que estoy seguro que es un cantazo a tu ego que pasara lo que pasó. Pero fue disciplinado. They did a good job. Estrellita, 2 thumbs up de Cristian Sobrino. Eso es lo que yo voy a decir. They did a good job. Veremos. Te voy a dar un puño. No, vamos a parar esto. Vamos con un break. Voy a partirle la cara a Balbino y después regresamos. And we're back. So back. You know what's back? Tariffs. Oh. No le di a Balbo. No lo agredí. Estamos bien. Me sirvió un palito. Salud a todos los que están viendo esto. Pero me sacaste por el techo. Ay, que tienes que defenderla. No, hizo buen trabajo. Apoyo el mensaje. Pienso que estuvo súper bien. Era lo que necesitábamos los PNP. Ya no, mamá y papá no están peleando. Pero mira qué diferencia, por ejemplo. Mira qué diferencia. Tú tienes... Y para que vean que no siempre hablo mal de Juan Dalmau. Él dijo ayer algo que me parece muy sabio, que mira, la principal moneda de un político es la credibilidad. Y es bien peligroso cuando la pierdes, ¿no? Sí, sí. Claro, como siempre tengo que decir la verdad sobre él, pues la verdad es que él se ha dedicado por los últimos 5 años a esconder lo que verdaderamente cree y lo que verdaderamente haría para el país. Y entonces ha decidido decir eso y decir, mira qué bien. Y si tan solo ese Juan Dalmau hubiera estado presente 2 días antes cuando se puso a decir vulgaridades sobre el hijo de su amigo, o sea, un amigo de su hermano, que es Pablo, porque la gente sabe que Carlos Dalmau y Pablo pues tienen una buena relación, sí, su papá sobre todo, ¿no? Y entonces me pareció como que un poquito medio mezquino, porque si hay gente que son amigos de mi hermano, aunque quizás no me caigan bien, digo, no creo que haya algún amigo de mi hermano que no me caiga bien. Quizás algún amigo tuyo, que hay amigos tuyos que no me caen muy bien. Yo siempre hago el chiste, estaba chavando con Alexandra, de que en una boda mía hay que tener seguridad. Porque hay amistades mías que se odian. Sí, pero eso es natural, ¿no? Yo no hablaría mal de un amigo tuyo. Por lo menos si lo digo, lo comento así. A mí me estuvo raro todo eso lo del pito y eso. A mí me pareció que me gustaría que ese Juan Dalmau que estuvo hablando de la gobernadora con esa autoridad, como un prócer a los Juvenvejíos. Ajá. Hablar así de los demás para que la cosa luciera. Hay formas de decirlo. No tienes que ser tan... Y por otro lado, el comisionado residente logró, para no darle... Tenemos que darle crédito aquí. Ve que tú estás dando crédito aquí a la gobernadora por hablar. Yo creo que podemos hablarle como el comisionado residente trajo a Puerto Rico al líder de los demócratas en el Congreso. A Hakeem Jeffrey. Lo discutí en Radio Isla. Le di ese hueso a los popularums de Radio Isla. Bueno, yo creo que es algo sin precedentes que yo recuerde recientemente. Que un líder a nivel de Estados Unidos, a nivel nacional, viene a Puerto Rico y pasa prácticamente una semana completa de receso congresional con un congresista prácticamente de tour en diferentes eventos. Fue el tema que fueron al supermercado, él se comprometió en Econo. ¿No te han gustado los memes? Tan graciosísimo. Le pedí a ChatGPT que escribiera una columna del Nuevo Día de conocido filósofo. La leí, ¿Verdad que estaba buena?
Y se comprometió públicamente él como líder, y probablemente si los demócratas ganan la Cámara, sería definitivamente el presidente de la Cámara, de impulsar la transición del NAP to SNAP y de la paridad de Medicaid. Ajá. Son cosas que yo no recuerdo, por lo menos. No, yo te voy a decir la verdad. Fue un flex bueno. Pienso que incluso el hecho de que también dejaron que también pues, tocara base con Miguel Romero, que es el demócrata electo de Puerto Rico más... De los estadistas, sí. De los estadistas más standing. Fue un flex. Eso yo creo... Honestamente pienso que en nuestra política mucho más provincial no se entiende el flex que fue. Es como... O sea, te lo pongo de esta manera. Si un republicano en Puerto Rico consiguiera en los tiempos donde Mitch McConnell, el presidente, el que dirige el Senado, que viniera Mitch McConnell para acá, o Schumer... Una semana, sí. Una semana entera. O sea, nosotros nos impresionamos por Nidia y por Alexandria Ocasio-Cortez. Que son líderes, están en comité. Allá hay unos rankings de comités. Están los comités A, los comités B y los comités C. Ellas están en los comités C. Y Alexandria Ocasio-Cortez, su eminencia es fuera del Congreso. No es internamente, ¿verdad? O sea, Hakeem, sin duda, que traer a Hakeem aquí una semana es un flex. Y se lo doy y lo dije en radio. Así que no, yo también te di los brownie points ahí. Y exijo los míos. Eso es todo lo que estoy pidiendo, los míos. Y fíjate que Hakeem Jeffries, que es una persona que hace más o menos como 6, 8 años, para el 2016, solidificó su posición como el sucesor de Pelosi. Porque tanto Steny Hoyer como Jim Clyburn ya eran de la misma edad de Pelosi, ¿no? Son cambios generacionales. El más senior en standing de la próxima generación era Hakeem. El Pablo mantener esa relación, cultivarla. Recordemos que Hakeem prácticamente lo endosó en el 2022. O sea, 2 años, 2023, perdón. Hace 4 años. Y el mantener esa relación, el ir ahondándola al nivel de que el tipo pasó 3 días con él, fue un fundraising de él, con la pava atrás, que eso bien raro. O sea, que los demócratas siempre son medio quisquillosos con meterse en la política interna. Creo que fue muy valioso para el comisionado poder demostrar eso. Y voy a decir más. Creo que más importante para el comisionado, que sin duda es el líder de oposición con más apoyo ahora mismo, ¿verdad? Más importante que fiscalizar a la gobernadora, que yo creo que todo el mundo la fiscaliza un montón. O sea, Molusco y Jay la tienen fiscalizada. Sí, no, fiscalizada. Yo creo que es más importante que el comisionado residente demuestre su efectividad. Y creo que en su trabajo, que es conseguir que el gobierno federal trate con justicia a Puerto Rico, tuvo un gran logro en su cancha. Yo diría que en su cancha el logro más grande que tú puedes tener estando en minoría parlamentaria. Ahora bien, por eso es que creo que lo de Juan Dalmau es particularmente notable, porque mientras Pablo José está trayendo al líder de los demócratas, no a Nidia Velázquez, ¿verdad? Que es al final una... Oye, nadie le está tirando tierra. Simplemente estamos reconociendo que los gandules están a cierto nivel cada uno. Eso es todo. Ella tiene seniority, pero es un miembro de un comité de pequeños negocios que no es un comité con jurisdicción sobre temas fundamentales. Eso fue aquí noticia porque endosó a no sé quién, y aquí, eso fueron 3 días y bla, bla, bla. Pablo acaba de traer al líder del Partido Demócrata en el Congreso hoy a Puerto Rico por días a comprometerse públicamente con las prioridades de política pública que él dijo que iba a implementar como comisionado cuando aspiró. Y entonces Juan Dalmau ha decidido esa semana tratar de tirarle sombra con que Pablo no tiene ninguna importancia, que es flojo. No, dijo que no tiene pito. Imagínate. Bueno, honestamente, ¿sabes por qué yo pienso que fue una mala movida? Uno de tus problemas, cuando digo tu problema quiero decir Juan Dalmau, en la campaña del 2024, fue algo que se llama el chat falocrático. Caballos, no hables de pitos. No hables de falo. No hables de objetos que sean cilíndricos. Pero, esa es la regla, loco. Pero yo no sé qué pitos cilíndricos tú has visto. Anyway. Tú sabes muy bien a lo que me refiero.
ponerse a decir eso, el tipo te trae el líder de los demócratas en el Congreso para Puerto Rico por 3 días. Para aquí y para abajo con él. Entonces, ahí te das cuenta la desesperación de quedarse fuera de la discusión, porque, honestamente, Juan Dalmau ha vivido toda su vida de hablar corridito. Porque sustancia ahí no hay mucha. Yo nunca lo he escuchado a él decir algo de peso intelectual. Él habla corridito. Y la gente le reconoce que habla corridito. Y de repente tienes un tipo que es comisionado residente que habla corridito porque Pablo es un tipo inteligente. Pero también te está logrando cosas concretas. Yo creo que todavía Hakeem no es presidente de nada, así que no es dale 18 meses. Como va la cosa. Hablamos de los aranceles ya. Tú por ahí es que van los aranceles. Hablando del asunto de logro y de apuestas, pues, es un flex, pero una apuesta también. Lo que iba a decir es que creo que también, en la línea de lo que tú decías, ¿verdad? Y lo dije ahorita, el brand de Jennifer, lo que la ha hecho exitosa era esa marca de que trabaja en el Congreso. La faja. ¿Verdad? Eso fue. Y creo que también, más allá de cualquier personaje en particular, yo creo que en nuestra política menospreciamos muchísimo esa capacidad de crear relaciones fuera de aquí. Y es probablemente la cosa más importante en la política americana, ¿verdad? Luis Fortuño, por ejemplo, es una persona que su éxito en gran parte se debe a su capacidad de crear relaciones duraderas. Pedro Pierluisi no se queda atrás. Y, ¿verdad? Del lado de los estadistas, en el cuatrenio pasado, pues para nosotros, quizás no para ustedes, pero para nosotros, lo del Puerto Rico Status Act fue algo bien grande. Fue algo bien importante para los estadistas. Quizás no lo premiaron quizás en la primaria, pero el punto es que fue algo importante. Y al final del día, la parte, yo te diría, crucial en esa discusión, pues fue la relación de Pedro Pierluisi con Steny Hoyer. Puntos. O sea, no estoy diciendo que fueron los únicos. Y como todo, ¿verdad? Success has 100 fathers. Failure is an orphan. Pero esa relación que se creó hace mucho tiempo y que se ha podido mantener, yo creo que nosotros debemos exhortar que nuestros políticos se dediquen también a crear esas relaciones. Por eso yo pienso que esta estupidez, fueron a viajar a esta... No, mano, esas cosas importan y redundan en beneficio. Eso es una inversión en beneficios que a veces ni sabemos que vamos a necesitar. Yo creo que hay viajes y viajes. Hay viajes que sí. Claro. No. Por ejemplo, en mi opinión, en los viajes estos que dan a España son una pérdida de tiempo y dinero. Yo no conozco casi nadie que seriamente invierta su tiempo en el mundo del turismo que viaja para allá. Como que... Fíjate, sí, eso es usualmente, de hecho... Nuestro mercado es Estados Unidos y usualmente para donde van es para Las Vegas. Yo te diría que para donde viaja un montón. O sea, tú le dices a la gente que no van a Fitur y bendito sea Dios. Bueno, lo que pasa es que... Bueno, tenemos un amigo que no lo llevaron a Fitur y estuvo sangrando. Pero si no... O sea, lo que quiero decir... Yo estoy de acuerdo que las relaciones son muy importantes y yo creo que Pablo ha desarrollado unas relaciones en el Congreso con Hakeem Jeffries y con otros miembros del liderazgo que son fundamentales para cualquier proyecto que tenga. No olvidemos, yo creo que el precedente más cercano de este tipo de relación es la relación que tenía su abuelo con Ted Kennedy. Que de hecho lo endosó en el 84 y vino aquí a hacer campaña por él unas semanas antes de las elecciones. Que teniendo tantos sitios para donde Ted Kennedy podía ir, decidir venir a Puerto Rico a endosar al... No, y para colmo, un Kennedy. Sí, ¿no? Kennedy ahí con fe. Únete al cambio. Detrás de unos cristales bulletproof, por si acaso, de servicio secreto en Bayamón. Nada, no tengo nada en contra. Por si acaso, estoy diciendo que fue en Bayamón, es un hecho histórico. Pero nada, yo creo que fue muy valioso y yo creo que demuestra que esta pelea es de dos. Y yo creo que a Juan Dalmau le ha molestado un poquito que la pelea sea de dos. Y estaba tirando ahí balas locas. Y pues... Bueno, es que yo creo que está en general, ¿verdad? Obviamente hay dos preguntas. ¿Cuál va a ser el tamaño de la oposición, del cuerpo que se presente como oposición
Del y no que se PNP. consolide del no PNP. Del no PNP y cómo se distribuye el no PNP. Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta es quién era abanderado. Esa es la segunda pregunta. Creo que las facciones aliancísticas se habían convencido de que incluso si en el 2024 no ganaban, iba a haber suficiente disturbance in the force para que ya en el 2028 imposible que no. Las cosas como terminaron jugándose hicieron que la idea de que la alianza es la oposición, pues se hicieron sal y agua. Sí, sobre todo porque la suma de Lúgaro y Dalmau que ellos alegaban que iba a darse se dio, pero el PNP en vez de sacar 33 sacó 41. Sí, trepó. O sea que, lo que decía el Partido Popular siempre era no podemos irnos para la independencia porque la independencia es lo que polariza el país y si lo haces así, el que haga que esa bandera pierde. Quedó demostrado de que la oposición perdió por más y el PNP ganó la legislatura en gran parte, si no absolutamente, porque Juan Dalmau, un montón de gente votó por él, no creen en la independencia, no votaron por los candidatos independentistas en la legislatura y ganó el PNP la legislatura. Como tú miras los números legislativos, Jennifer corre muy por encima de los candidatos legislativos del PNP. O sea que no es que la legislatura naturalmente debió haber sido PNP. La gente votó por Jennifer, no por la legislatura. Pero pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Y ahora yo creo que hay mucha gente que no del todo está convencida y está mirando el escenario político y a mi impresión es de que en la medida en que Pablo José se convierte en una persona que no solamente habla de lograr cambios, sino que empieza a lograr resultados, eso le favorece el rol de alinear las fuerzas de oposición. ¿Cómo va a distribuirse el total versus la gobernadora? Eso no se sabe. Y yo creo, y ahí te voy a decir, ¿verdad? Porque creo que... Está muchísimo. Que los discursos de inevitabilidad, alguna gente estaba ya... Sí. Incluso algunos PNP. Sí, no, porque te voy a decir la verdad, mano. Yo digo siempre, esto es una rueda, brother. Y yo sé que cuando estás arriba de la rueda, porque estuve arriba de la rueda, mano, eso es lo mejor que hay. Esa es la mejor droga, papá. Esa es la novia más linda. El poder ahí arriba. Pero eventualmente la rueda da vuelta y tú vas a estar en el medio, vas a volver a bajar, quizás suba un poquito. Los chances de que te va a tocar de nuevo arriba son bien pocos, porque lo que va a hacer es que ¡fua! Y terminaste de nuevo abajo. O sea, y yo encuentro que hay gente que no puede bregar con esa. Estar fuera. Sí, y tú tienes que, mano, de nuevo, go along to get along en el término de las relaciones personales. Sí, porque al final del día no estás siempre abajo. Pero yo veo como... He visto gente... Y distingo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no estoy hablando de Leo, no estoy hablando de Luis Dávila. O sea, ellos pueden decir lo que les dé la gana en la vida. Ellos se ganaron eso. Están pagos. Ellos tienen su licencia, mano. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Primero que Luis Dávila Colón es el primero que dice, a mí no me importa un cara el PNP. Pero Leo es como Diógenes. Nadie puede criticarlo aunque esté en un bar, durmiendo en un barril con perros, porque es él. Me imaginé. Pero, mano, hay gente que yo los veo, yo los escucho y yo, mira, loco, tú llegaste ayer, cógelo suave. Llegaste ayer, y como yo me siento que llegué ayer. O sea, go along to get along. No, y va a haber, si no importa qué pasa en la próxima elección, va a haber un montón de gente perdón, pero lo que iba antes de irme a la tangente, perdón que te interrumpa. Lo que iba a decir es que, ojo, porque yo creo que si la gobernadora de verdad puede mantener el track que logró esta semana en términos de quedarse en su marca y vamos a decir que el verano de verdad lo de la generación de Figure It Out no es como que nos llevan tratando por 30 años, eventualmente they're gonna figure it out y las cosas fluyen y muchos de las cosas programáticas que ella anunció en ese mensaje se empiezan a dar. Yo creo que la idea de que aquí hay una ¿verdad? Este comfort que alguna gente se generó de que iba a haber una derrota inevitable del PNP,
Ojo. Y un incumbente siempre tiene herramientas para poder remontar. Porque tiene actuado Pierluisi. Mi gran frustración cuando yo veía la campaña por ¿cómo se llama esta cosa? Vergüenza ajena. Era como que, mano, ustedes tienen tantas herramientas y están tan enfocados en convencer a, qué sé yo, un alcalde a grabar un anuncio para ti o qué sé yo. Y es como que, mano, si tan solo tú pudieras decirle a la gente, I feel your pain, aunque sea por 30... O sea, Barack Obama era el tipo más frío de todos los políticos que por lo menos yo he visto así de los americanos. Era un tipo súper frío. Sí, sí. Y en el 2012 el tipo dijo... ¿Cómo era? No drama Obama. Ajá. Y en el 2012 el tipo dice... Empezaba sus discursos todos diciendo... Yo entiendo que la cosa no está como tú querías. El tipo trajo a Bill Clinton. Y Bill Clinton dijo... Ni yo puedo resolverlo. Esto es difícil. Denle break. Estuvo genial. Yo dije... Wow. Bueno, Obama decía que le iba a nombrar secretario de explicar cosas. A Clinton. Yo creo que es importante tú siempre comenzar desde esa perspectiva. Y como dije, la fiscalización, pues tú comunicas tu mensaje y sigues para adelante. Pero al final la gente lo que quiere es que le resuelvan. Y yo creo que el gran problema que tuvo el Partido Popular en la elección pasada fue que su candidato a gobernador se enfocó más en mantener la paz en los alcaldes, los legisladores, la cosa, y como que medio secretario general, y no decir, mira, yo he hecho esto y voy a hacer esto. Porque cuando tú mirabas, tú decías, mano, este tipo se echó para adelante y logró cosas. Tú puedes hacer una narrativa. Pero si te enfocas en estas cosas, lo tradicional, te come. Yo creo que gran parte del éxito que puede tener o no Pablo José y los demás líderes del Partido Popular va a depender de poder enfocarse en su trabajo y no necesariamente contar con que si tumban al que está, porque ya van 3 elecciones que el PNP lo que saca es 40% y a veces menos, y han ganado 3 veces porque la gente está buscando una persona que no solamente hable de cambios, sino que los logre. Yo creo que Juan Dalmau habla bonito, pero nunca ha logrado nada. Pues hay una oportunidad para alguien que hable bonito y que haya logrado... ¿Te molestó lo del pito? Me pareció de muy mal gusto. Me pareció como el tipo de cosa que es reveladora de quién tú eres de verdad. Porque ese es él. Te veo, estás como una señora de Guaynabo indignada. Estoy indignada. Está indignada, lo veo, está hasta levantando así Sí, estoy herido. la barbilla. Estoy decepcionado. Estás mirando para abajo con los espejuelos. ¿Qué es esto? ¿Qué es un Juan Dalmau? ¿Qué son estas tucerías? Pero el PIP antes era un partido de ¿Cómo es que Eduardo Batia una vez escribió una columna que el PIP a veces los independientes han sido la conciencia moral de los políticos? Ay, Dios mío. Bueno. Señora, cálmese. Bueno, lo que pasa es que el independentismo, y pasa mucho con los sacerdotes y los párrocos y ciertos tipos de profesiones que son así, los maestros, esas profesiones son herederos de como que un legado, no quiero decir moral, pero moralizante. Y el independentismo tiene esta cosa de, al ser tan irreal, al ser un artículo de fe, porque el independentismo para el independentista no necesariamente es algo que tú puedes argumentar, porque como hemos hablado 1000 veces aquí, la lógica de la independencia, si tratas de implementarla, te empiezas a chocar. Sí, para ello yo te diría que la independencia de por sí es un bien objetivo. Exacto, la independencia es un imperativo moral. Exacto, sí. Una persona que decide, que teniendo interés en la política, decide sacrificarlo totalmente al altar de este imperativo moral, porque su conciencia le impide ensuciarse con las pequeñeces de la vida real. Ajá. Pues es normal que ese tipo de persona que es moralizante caiga en una ideología que fundamentalmente es un ideal abstracto e irreal. De hecho, es lo que Platón hasta cierto punto llamaba un ideal, ¿no? El ideal está aquí, yo no lo puedo ver, no existe, pero está ahí. Yo hablo de... Pues en la cueva de Platón, pues ellos son esa cosa que está ahí. Y yo creo que esa conciencia moral ha sido importante.
Ya, no me das con esa vaina, loco. Pero- Los populares cogieron a los independentistas, los corrieron contra cuanto muro podía y después soltaban a los perros. Aquí la vaina es Sí, que a final de los 90 se pusieron a estar exprimiendo el melón. Así que los populares cogieron la mala gana, perdón, la mala costumbre de siempre decirle a los pipiolos y a los independentistas, chico, vota por mí, yo te voy a tratar como el nene bueno, tú sabes, la conciencia moral y vamos a parar de hablar de las bombas y de los tiros y todas esas vainas. Vamos a olvidarnos de esa parte de la película. Eso es todo. No me hagas con ese cuento Yo creo que hay un elemento de que ese tipo de ajá. fanatismo irreal, pues si llevado a una conclusión lógica, al igual que el fanatismo religioso llevó a las cruzadas, pues te puede llevar a cometer un montón de errores. El único mundo donde la gente habla bien así de los independientes es cuando no piensa que pueden ganar. Así es. Ajá. Ve, No estoy hasta generoso. No tiene nada Estoy que- desprendido. Sí, sí. Coño, mano, ya llevamos casi 1 hora y pico y no hemos hablado de Muñoz. Estamos... Pues tú lo mencionaste cuando me a hablar de tiros y cosas. Y yo, bueno, tú sabes. Si tú lo traes, pues yo solamente recuerdo a la gente que Albizu disparó primero, como Han Solo. Albizu disparó primero. El que fue a casa de Muñoz a matarlo fue Albizu. Mira, Balbus, vamos a dejarlo ahí. No, vamos a traer los aranceles por ¿Quieres encimita. discutir lo de los aranceles? 5 minutos. Ok, pues vamos a coger un breakcito corto y volvemos ahora. We're back. We're back. So back. So back. Balbus, como dijo ahorita, you know what's back? Tariffs. Tariffs. They're back. Otro tema que discutí también en Radio Isla, pero para los que no hayan escuchado, y nosotros creo que especialmente al principio del año le dimos duro al tema de los aranceles y de lo que eso implicaba, ¿verdad? En el andamiaje económico, tanto internacional, lo que significaba para Puerto Rico, etcétera. Esta semana, el Tribunal Federal de Comercio Internacional de los Estados Unidos, que es un tribunal especializado, pero sigue siendo un tribunal, artículo 3 de los federal de los Estados Unidos, Tiene una jurisdicción limitada. que tiene su jurisdicción, que tiene su sede en Nueva York. Esta semana bajó una decisión donde determinó que todas las órdenes ejecutivas imponiendo aranceles de Trump, todas, Sí, todo. todas, Creo que eran... excepto la del Había una que no, pero también estaba era porque no la habían impugnado esa. Exacto. Estaban... Pero era incluso la de las más... O sea, no es de las grandes. Estamos hablando, por ejemplo, las que le puso a Canadá, las que le puso a México, a China, al resto del mundo. 10% universal, sí. Todo eso, el tribunal lo declaró inconstitucional. Importante también tomar nota. El panel, ese tribunal puede ver casos como los que se ven en el Tribunal Federal en Puerto Rico por un solo juez. Pero también, en ciertos casos, tienen que montarse en panel de 3 jueces. La decisión fue per curiam, lo que significa que los 3 jueces estaban de acuerdo y ninguno firmó individualmente. Y la composición, ¿verdad?, de los jueces, uno fue nombrado por Joe Biden, el otro fue nombrado por Trump y el tercero fue nombrado por Reagan. O sea, Y Reagan con Senado republicano, porque hay gente como Sotomayor que lo nombró, creo que fue Bush, pero era por un Senado demócrata y fue una negociación. Este tipo fue cuando era el Senado republicano. Y la decisión esencialmente se reduce a que Trump, cuando cuando firma sus órdenes ejecutivas, no lo está haciendo a base de sus poderes inherentes como presidente. Él está invocando autoridad que había sido delegada al presidente por ley. 2 leyes en específica. Una tiene su antecedente a la época de la Segunda Guerra Mundial. La segunda ley más reciente viene después de la época de Nixon, o un poquito después de la época fue de con Carter, ¿no? Sí, fue en esa época y esencialmente lo que procuraba esa ley era reducir un poco de los poderes que se dieron cuenta que Nixon pudo ejercer sobre el tema de los aranceles cuando el Nixon Shock. Que hablamos de eso. Sí, y después hablo un poquito de eso. Ok, pues, pero son leyes exclusivamente dirigidas a ese tema.
Y esencialmente lo que el tribunal dice es que la manera que Trump está aplicando esos poderes de emergencia demuestran que lo que él está haciendo no responde a una emergencia. Responde a su voluntad de establecer policy o de utilizar los aranceles para llegar como método para negociar acuerdos bilaterales con los diferentes países. ¿Qué pasa? En la Constitución Federal de los Estados Unidos, el poder para imponer aranceles en realidad reside en el Congreso, no reside con el presidente. Y el Congreso, bajo la doctrina de non-delegation, aunque te puede ceder parte de sus poderes o ciertos poderes bajo un principio inteligible, no te puede simplemente decir, bueno, pues yo estoy harto de tocar ese tema, así que ahora se lo cedo para siempre al presidente. Eso no funciona. ¿Qué ocurre? Declaran todos los aranceles, declaran todos los aranceles inconstitucionales. La administración presenta un Notice of Appeal al circuito apelativo de Washington, D.C., que es el circuito sexy para estas cuestiones administrativas y políticas. ¿No fue el Federal Circuit? En Washington, D.C. No, es que son dos. Está el D.C. y el Federal. Bueno, yo entiendo que es el que está en... El que ve las apelaciones... Apelaron. Y el circuito dijo, acepto el caso, voy a ver el caso y estoy poniendo en stay la orden del tribunal. Pero tengo un fast track para en un mes resolver. Exacto. Y va a ver el caso. Así que... Y entonces hubo un caso paralelo en instancia regular en Washington, D.C., que también encontró que al otro día se resuelve, que también declara los aranceles inconstitucionales y eso lo van a apelar al otro circuito, porque está el circuito federal que brega con cosas administrativas y está el circuito de D.C., que ve las apelaciones de Washington, D.C. Es una sutileza, pero whatever. Ambos son dominados por demócratas. Puede ser nombrados por demócratas. Es muy probable que resuelvan. El que cogió el caso de la corte no es dominado por republicanos. No. El Court of International Trade, el panel ese que lo vio, fueron 2 republicanos y un demócrata. Pero los circuitos que verían la apelación, entiendo que ambos tienen mayoría demócrata. Y entonces tendría que llegar al Supremo, que ahí sí hay mayoría republicana. Iba a comentarte. Ok. Vamos por el principio. La Revolución Americana fue luchada por... Y aunque esto suene... No quiero sonar temas esotéricos, pero... La Revolución Americana es luchada por el principio de no taxation without representation. Pero eso hay que ponerle un asterisco. Los colonos no tenían problema con que el Parlamento inglés impusiera aranceles al comercio exterior. Ellos tenían un problema bien grande con ser directly taxed without their consent. Es diferente. Por eso entonces ellos no tienen problema con que el imperio inglés ponga los aranceles que quiera alrededor de la muralla imperial. Lo que les molesta es que les pongas un tax directo al individuo. Y ahí habían temas de esclavitud involucrados, de que no querían que los esclavos fueran tax, habían temas comerciales. Pero al final ellos no tenían problema con los aranceles de afuera tanto como el principio de que les metieron taxes allí. Por eso es que la Constitución Federal, que como todos hemos hablado aquí 1000 veces, se prueba 13 años después de la Revolución, 14 años después, es tan celoso de decir, espérate, vamos a crear un régimen unitario. We will not tax people directly. Eso cambia en el siglo XX. Pero el Congreso, que es el Parlamento inglés, el sucesor, con poderes limitados y va a poder regular el comercio exterior. Y se lo dan al Congreso porque es parte de la visión proteccionista. No olvidemos que la Revolución Inglesa es luchada más de un siglo antes, es luchada por ese principio también de el rey no puede imponer taxes. El presidente, que es el equivalente constitucional del rey en el sistema americano, no puede imponer taxes. Ese poder es congresional. Claro, eso involucra que por las teorías económicas de Hamilton, que luego el Partido Demócrata Republicano adopta, la fuente principal de financiamiento del gobierno federal eran aranceles sobre el alcohol y aranceles al exterior.
Eso significa que cada vez que hay una guerra o que aumentan los preparativos de guerra, empiezan a subirse los aranceles. El Partido Demócrata tradicionalmente ha estado opuesto a los aranceles altos, crea el income tax para pagar una reducción de aranceles bajo la administración Wilson. Los republicanos ganan después, revierten esa política, bajan el income tax, suben los aranceles. Así que esto no es nuevo. Hemos hablado antes que esto no es nuevo. Y ahí se aprueba el Trade Act del 30, que se aprueba con la intención de que Hoover, cuando le explota en la cara el tema de subir los aranceles tan y tan altos, que de hecho eran más bajitos que lo que son ahora, pero we digress, le dicen, mira, vamos a dejar que tú negocies este tema porque hay una guerra de trade war mundial, vamos a dejar que tú negocies ciertos asuntos. Gana Roosevelt, demócrata, en el 32, se acaba la Segunda Guerra Mundial, y Kennedy hereda esta visión demócrata de free trade de su padre también, que era un gran free trader, y dice, ¿sabes qué? Vamos a legislar, y esto es uno de los grandes logros legislativos de Kennedy, que el presidente pueda empezar a bajar a ciertos aranceles temporariamente para adelantar las negociaciones de los acuerdos de libre comercio. Y ahí es el Trade Expansion Act de 62. Cuando Nixon llega a la presidencia, 10 años después, y devalúa la moneda, y la quita del gold standard. Y la quita el gold standard, devalúa el dólar. Coge Bretton Woods y se lo pasa por el forro. El Congreso reacciona a eso legislando para poner ciertas contrapisa, exacto. Pero el poder siempre ha sido congresional. Las delegaciones han sido como un poco de emergencia. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y hablamos de Humphrey Secretary, tuvimos muy buenos reviews de Humphrey. Qué bueno, me alegro. Personas me dieron. El Tribunal Supremo ha decidido, creo que es López Bright, toda esta cosa, los últimos 4 o 5 años, empezar a ponerle cortapisas al Estado administrativo. Hemos hablado de que cuando se aprobó la ley de Clean Air, pues el dióxido de carbono no era un contaminante porque nadie estaba pensando en cambio climático. Así que si la agencia administrativa quiere regular el dióxido de carbono, tiene que decir que cuándo en la ley se autorizó esa expansión. Y el Tribunal Supremo ha ido articulando en los últimos 4 o 5 años. El Major Questions Doctrine. El Major Questions Doctrine, que dice, mano, eso que tú estás tratando de hacer es bien grande. Yo entiendo que tú puedes estirar la ley hasta ahí, pero si nadie estaba pensando en que estirarías la ley hasta ahí cuando la escribieron, pues no puedes venir 50 años después a decir, fíjate, ahora voy a coger eso. Bueno, yo definiría el Major Questions Doctrine un poquito diferente. En parte la dificultad es que es una doctrina que salió los otros días. Que el Major Questions Doctrine en derecho administrativo, cuando se trata de estirar la aplicación de una ley de forma administrativa a un escenario que, aunque quizás tú puedes hacer el argumento literal, tú a la misma vez como tribunal dices, espera, esto no estaba... nadie estaba ni pensando en estos temas, ¿verdad? No era previsible. Exacto. O sea, esto no era algo que de verdad estaba en el esquema. Así que no te voy a dejar que simplemente tú usando hermenéutica creativa y un profundo sentido poético me estiré esto a este punto. Y te expandas tu poder. Y te iba a comentar, yo te envié ayer por email un research que hice con ChatGPT que yo uso a veces para encontrar fuentes que no, ¿verdad? Yo digo que a veces es como un asistente en el sentido de que te da una perspectiva y como yo llamo un sanity check. Ok, estoy loco viendo esto así, otra persona lo ve de una manera similar. Y entonces pues le dije, dime qué tú piensas que los jueces del Tribunal Supremo, los 6 que han nombrado presidentes republicanos, harían con este tema. Obviamente pues comienza con el juez presidente. Pues el juez presidente es el autor de la doctrina del Major Questions Doctrine en West Virginia versus EPA, que explicó que cuando una agencia asume poderes altamente de gran consecuencia, más allá de lo que el Congreso razonablemente pudo haber entendido de haber concedido, el tribunal requiere autorización congresional clara. O sea, es un tema medio... no está tan formada la doctrina, pero por ejemplo, Roberts fue uno de los jueces que bloqueó cuando OSHA trató de establecer un mandato de vacunación. Lo cual significa que están argumentando
la ley de OSHA no fue diseñada para no esto. Contempla que tú vas a decir voy a imponer la vacuna. Por eso es que el tribunal de trade que tú mencionas y el tribunal de distrito de DC, los dos dicen, cuando hicieron estas leyes, no estaban pensando en que iba a comenzar una guerra arancelaria sin autorización congresional. Por lo tanto, vamos a aplicar el Major Questions Doctrine que tradicionalmente se ha aplicado contra presidentes demócratas. O sea, el Major Questions Doctrine está... Si lo va a poner en una cuestión hiperpartidista, el Major Questions Doctrine es una herramienta legal para utilizarse esencialmente con lo que se entiende que es una ambición desmesurada de los demócratas de utilizar el Estado administrativo y regulatorio y encontrar leyes para meterse en cosas que pues nadie le interesaba que se metiera. Y entonces, pues, básicamente la deferencia que tienen los jueces hacia el Poder Ejecutivo en los temas como la inmigración, que es un tema de seguridad nacional, de relaciones exteriores, al igual que el reconocer otros países que son poderes exteriores, la administración Trump está argumentando no es que los aranceles son un poder exterior. Y el argumento de los demandantes es no. La Constitución trata esto como un tema doméstico donde el Congreso lo trata como un tema tributario, no como un tema de relaciones exteriores. Porque cuando se aprueba la Constitución, los aranceles eran una fuente de ingresos, no eran una herramienta de política exterior, eran una fuente de ingresos. Por lo tanto, el Tribunal de Trade creo que hizo un argumento, leyéndolo, y yo creo que es un poco la conclusión de ChatGPT aquí, y lo menciono porque trae ese tema de Major Questions Doctrine. Me parece que va a ser difícil despachar al Tribunal Supremo, simplemente despachar este tema con un hand waving de no, el presidente puede, porque es bien claro que la Constitución ve los aranceles como un tema tributario, no como un tema de relaciones exteriores. Yo estoy de acuerdo contigo de que la opinión del Tribunal de Comercio Internacional, por lo menos yo lo vi de esta manera. Claramente está haciendo un jiu-jitsu de aplicarle al presidente Trump una herramienta que ha sido mayormente aplicada contra presidentes demócratas. Igualmente, es una herramienta que está más bien articulada para, vamos a decir, un movimiento conservador más temprano del siglo XXI que el movimiento conservador actual bajo Imperator Trump. Que es muy favorable al libre comercio. Y por otro lado... Le tiene celos a la ambición del poder ejecutivo, ¿verdad? Y cree mucho en que parte de lo que tenemos que hacer para salvar la república es volver al poder congresional, no quedarnos con estos emperadores que nos siguen llegando cada uno más ambicioso que el próximo. Y pues da la casualidad que el más ambicioso de todo es un republicano que se llama Trump, ¿verdad? Y Thomas, por ejemplo, es uno de los que ha sido bien específico en defender la autoridad congresional sobre temas internos. Por ejemplo, hay un caso del siglo XIX donde el tribunal validó cierta autoridad del presidente, pero era porque habían cumplido con un debido proceso de ley que el Congreso había definido. En el caso de la legislación que está siendo impugnada y los aranceles que están siendo impugnados, Trump nunca hizo un finding ni hubo debido proceso de ley. Fue más bien como que, pues yo voy a poner un tax de 10% porque sí. Bueno, y algunas de las frases que citaron los jueces en contra de la administración eran frases que del mismo presidente o de otras personas diciendo, es que esto es para traerlo a la mesa de negociación. Y la reacción del juez es decir, bueno, o sea, si lo que quieren negociar, pues claramente no es que están respondiendo a una emergencia. Así que invocar poderes de emergencia no es lo correspondiente. Yo creo que... ¿Sabes quién yo creo que está bien cagado con esto? Yo creo que no es ni Trump. Aunque sacó un mensaje en Truth donde estuvo volando en canto a los jueces que decidieron eso. Es el Congreso. Porque vamos a decir que esto llega al Supremo y el Supremo lo valida. Y se tumban los aranceles. El presidente se va a virar y va a decir, bueno, Congreso, esto es lo que necesito que me aprueben.
Y yo creo que en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, pero más en el Senado, No, eso no es break. En la va Cámara, a pues, ser gente que va a decir como que diablo, mano, ¿para qué diablo yo tengo que decidir esto? O sea, a mí me eligieron para estar en Fox News. A mí no me eligieron para estar poniendo aranceles a nadie. Y es bien incómodo porque fíjate en algo, ahora que tú traes, y lo quería mencionar también, tú traes el tema de que todos los emperadores son más ambiciosos que el otro. Hace poco ellos resolvieron lo que hablábamos del caso este del National Relations Board, Labor Relations Board, de que volaron en cantos Humphreys Executive y entonces el presidente puede nombrar. Pero dice, espérate, pero la Reserva Federal, ¡Esa es especial! esa no, el segundo banco de los Estados Unidos y Alexander Hamilton. Y vaina. Aquí no. Y el tema de los aranceles para la comunidad empresarial, el tema de la certeza, a mí no me sorprendería. De hecho, ChatGPT aquí se fue de pecho y dice que Thomas no hay chance de que apoye estos aranceles por la larga historia que él tiene autoconsistente de argumentar que la delegación al Ejecutivo es impropia y que que los temas domésticos, que el tema de los revenues es un tema doméstico, no es un tema internacional. Yo pienso, a mí no me sorprendería, no estoy diciendo, lo mencioné otra vez, la vez que yo decía que Obamacare iba a ser sostenido por el taxing power y no por el commerce power. Yo pienso, a mí no me sorprendería que esto bajara a 9-0. Mano, yo no me atrevo a tirarme esa maroma. Pero no me sorprendería. A mí no me sorprendería que lo aprueben. ¿Sabes por qué? Porque primero... O sea, que sostengan el tumbar los aranceles. Exacto. Porque primero, creo que hay jueces ahí adentro que de verdad no les gusta. Ellos, vamos a decirlo de esta manera, gracias, presidente Trump, por nombrarme. Mi ambición en la vida no era servirte a ti. Comí, mastiqué bien duro, porque tú eres el que me nombró, pero yo no estoy aquí para ti. Y yo creo que son más jueces de lo que ellos creen, de lo que la gente quizá a veces cree. Y a veces creo que lo simplifican demasiado con que, bueno, si le nombró, ¿cómo le va a decir en contra? Yo creo que hay, dentro de ese cuerpo de jueces, los nombrados por Trump, hay gente que llevaban trabajando para esto por mucho tiempo. Y si tenían que besarle el fundillo a Trump para que los nombraran y los confirmaran, lo iban a hacer, pero de nuevo, no están ahí para él. Segundo, creo que esos mismos jueces son parte de una tradición pre-Trump. Así que no tienen la necesidad de que él gane que tienen otras personas. Y no lo digo a favor o en contra, simplemente para mí es una realidad. Yo creo que si yo fuera a apostar, dije lo de 9-0, que no me sorprendería, no creo que es lo más probable. Si yo fuera a apostar, yo pienso que Alito votaría a favor, es el más probable de votar a favor de los aranceles. Alito. Después de Alito, creo que Thomas, simplemente porque él odia a los wokes. Creo que Barrett y Roberts, Kavanaugh y Gorsuch, Sí, sí. los cuatro, como tú dices, ellos no llegaron allí a política. sí. Ellos pueden ver en esto una oportunidad fácil de mandar una señal de que Trump hasta aquí. Cógelo suave. Y ahí es que voy también al próximo punto mío. Como dije con Obamacare, tú decías lo del taxing power, yo decía, es 5,000 páginas. Tú no sabes qué hay adentro y tú lo invalidas y alguien se muere y ese es tu problema. Es igual que lo que pasó con la pandemia. Estoy diciendo, ¿cómo es posible que los jueces estén ignorando? ¿Y si se mueren 2 millones de personas? ¿Tú crees que ellos duermen bien? Bueno, el New Deal lo empiezan a encontrar inconstitucional cuando el stock market ya había recuperado. O sea, cuando ya se acabó la depresión, ya, ok, vamos a empezar a poner orden. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que con el tema de los aranceles, genuinamente, primero, la clase empresarial no está feliz. No, esto no fue lo que ellos querían. Y no querían. está feliz tampoco con el Big Beautiful Bill. Y así que hay gente que está diciendo, hermano, esto ha sido un bad trip. Y segundo, creo que si quitan los aranceles, esos jueces van a decir, espera, aquí nadie se va a morir. Y si los aranceles son tan importantes, pues, hermano, el Congreso es tuyo ahora mismo. Te lo aprueban mañana. Mételo en el Big Beautiful Bill. No me metas esta vaina a mí. Creo que esa sería la actitud para... Ahora, si validan las acciones de Trump, wow, estuvimos mal. Pero creo, no sé, lo veo... yo creo que estarían...
quizás ha habido un cambio en pensamiento que yo no leí. Si yo fuera a apostar, 7-2. No me sorprendería que baje 9-2, pero me sorprendería mucho que, sobre todo Roberts y Barrett, voten a favor de sostenerlo. Quizá busquen una salida política, pero yo creo que si hacen que, vamos a ponerlo de esta manera, la opinión del tribunal ese de trade está bien montada. Sí, O sea, eso no es no fue un hatchet job político. Estos tipos se dedican a eso, bregan estos casos todo el tiempo. Hay aranceles, por ejemplo, el de los automóviles, el del acero, que ellos pues los han dejado pasar. Pero se me hace bien difícil ver cómo tú sostienes todos esos aranceles. Yo no tengo duda que el Congreso puede legislarlos. Yo tengo duda de que el Tribunal Supremo autorice que el Congreso delegue esa autoridad al presidente de imponer los impuestos que le dé la gana. Y para el caos que también y la impredecibilidad, que como gente muy conservadores, muy empresariales, la certeza es la palabra más. Sí. Y de hecho, más allá del tema particular de los aranceles, yo creo que, o sea, es bien interesante que para mucha gente, la posible crisis constitucional entre el presidente y el tribunal iba a ser por el tema de inmigración. Nunca vi eso. Yo pensaba que iba a ser por algo así. Algo económico. Y creo que ahí puede pasar. Ese va a ser el momento. O sea, Trump ha sido consistente. Trump no ha sido consistente ni con sus hijos ni con sus mujeres, que es lo más personal que hay. Ha sido consistente con una cosa, mano. Tariffs. Desde que salió en la cena. Es la única cosa que él lleva como loco peleando toda su vida. Era con Japón, después con China. Y si de momento tú le tumbas eso en su último cuatrenio, en teoría, ahí yo creo ahí es que los que le están diciendo a él, te dije que pares de estar dándole vuelta y asume la corona. Ahí es que puede pasar. Yo pienso eso, esa es mi lectura de él. Yo pienso, y lo he dicho varias veces en lugares públicos y en lugares privados, los presidentes, si cada día, como hizo Lyndon Johnson, lo decía, tarde o temprano te miden el aceite. A todos los presidentes les pasa. Trump lleva 4 años y medio de presidente. Tiene su honeymoon, logró su Big Beautiful Bill en la Cámara, pero cada día que pasa, tú vas perdiendo una rayita. Todos los días. Todos los días. Hasta que llega el día que te tienes que ir y no hay break. Yo creo que en lo que este caso se ve, va a haber un montón de rayitas. Porque va a seguir pasando cosas. Y el Big Beautiful Bill pasó a la Cámara porque hicieron ahí la melcocha y decidieron vamos a dejar que el Senado bregue con él. Pero hay una cosa que tiene el Senado que no tiene la Cámara. Términos de 6 años. Son términos de 6 años. Términos de 6 años y 2/3 partes no van a la reelección. Y en lo que y ellos simplemente lo que tienen que hacer es dejar que el reloj corra. Dejar que el reloj corra. Y de repente Trump no tiene cómo conseguirle retadores en primaria. Porque se acabaron los términos de radicar candidaturas, o darle para levantar chavos, etc. Porque retar un incumbente en el Senado es difícil. Y levantar los chavos es difícil. Y Elon Musk se le fue, que era uno de los que le estaba financiando los retos de primaria que tenía. Trató en Wisconsin y perdió. Así que yo pensaría, si yo fuera... ¿Tú piensas que le están midiendo el aceite ya? Yo pienso que ya le están midiendo el aceite. Yo pienso que le está midiendo el aceite. Yo pienso que él es un lame duck. Eso lo afecta. Y yo pienso que un montón de senadores están pensando... Por ejemplo, Susan Collins, olvídate de que ella vota a favor. Ella es una de los 53 republicanos. Susan Collins no va a votar a favor. Susan Collins va para la reelección ahora y ya va a decir no. Otros senadores probablemente voten con Trump de los que van para reelección. Pero los que van para reelección en el 28 y sobre todo los que van en el 30, que ya Trump va a haber estado fuera 2 años, no importa qué pase. Ellos yo no creo que les importe mucho las consecuencias. Claro. También mucho depende de qué pase con el Supremo. Porque si el Supremo de repente atrasa un poquito esto y lo sigue atrasando para ver qué pasa, y lo siguen debilitando cuchillo de palo, y de repente y el Tribunal Supremo termina resolviendo los aranceles, ponle que en, qué sé yo, septiembre de este año, ya mismo para los midterms, Trump
necesitaba resolver el tema de los aranceles ya. O sea, Trump no puede llegar a los midterms con este tema de estar para adelante y para atrás con los aranceles y negociando acuerdos. Él tiene que acabar eso antes que se acabe este año. O sea, no hay forma de que Trump llegue un año más políticamente sin haber cerrado este capítulo. ¿Y si hay un cambio en la Cámara? Bien, por eso te digo, hay un montón de moving parts, pero la regla de oro es que los gobernantes, y hablamos ahorita de Jennifer González, hablamos de Trump, los presidentes y los ejecutivos están más fuertes al principio. Y poco a poco te vas desgastando, la gente va acomodándose en la silla, va viendo, qué sé yo, y de repente un día te levantas y para probar, bueno, ustedes lo vivieron. Ricardo Rosselló, primera sesión, eso fue un clean sweep, todo lo que propuso se aprobó. Ya al final habían como que era más difícil, la reforma energética tuvieron prácticamente que hacer un full court press allí. El 2018, ya para el 2019, casi todo lo que yo trabajaba era energía. Meterte allí. Y me tenía que meter allí, tenía que ir. Sí, era. Y tuvieron 2 turnos al bate. Tuvieron que aprobar 2 reformas energéticas para poder llevar las cosas a fruition. Y bueno, terminó la legislatura sacándolo. O sea, y Ricardo Rosselló, eso nunca había pasado en Puerto Rico. Yo no creo que a Trump lo van a. No, para nada. Pero sí pienso que está llegando un punto donde es bien fácil para todos los jugadores institucionales decir, ay, se colgó. Sí, yo no creo que esté en un punto, de hecho, yo no creo que él está débil en lo más mínimo. Yo creo que, de hecho, él ha mantenido cierto nivel de apoyo que lo hace fuerte. Y creo que nadie todavía puede enfrentársele parado y sobrevivir la pelea. Es más, yo no creo que pueda todavía como que darle un moretón en la cara dentro del Partido Republicano. Él está muy fuerte todavía. Pero sí puedo seguirte la línea en que, oye, que no puedan pelear contigo, no significa que no quieran. Y no pueden ser escuchados. ¡Ay! Un tajito. Es que, señor presidente, no puedo. ¡Ay! Es que mi distrito. ¡Ay! Es que el tribunal. Sí, eso es lo que me refiero. No, bien pocas veces alguien en un partido se te revela. Usualmente es como que, ¡ay, cuchito! ¡Ay! Y nadie en voz alta, son bien pocos. Hasta que te ven contra... Digo, si te ven contra... el día que te ven tropezar, están las manos así empujándote contra el piso. Pero yo pienso que esto de los aranceles es más probable que simplemente lo sigan desgastando políticamente. Porque por otro lado, ¿por qué yo voy a llegar a un acuerdo con Trump si el tribunal que está a cargo de esto... Bueno, el game theory del punto de vista de China, los diferentes países... Ya esto lo debilita. Ya están diciendo, bueno, es que señor presidente, yo no sé si yo estoy negociando contra mí. Porque si esta gente tumba eso. Es bien difícil. Es una posición bien difícil en la que él se ha puesto. Creo que si no hubiera... Que los tribunales al final del día, sobre todo el Tribunal Supremo, es un cuerpo político. No partidista necesariamente, pero político. Y ven este revolú y dicen, yo de verdad quiero que el obituario mío sea permitir que Trump volviera a explotar a la economía mundial. Vamos a ver. Yo creo que... ¿Verdad? Una pérdida de 5 trillones en los mercados bursátiles. Sí. No obstante que se recuperaron, pero... Parcialmente, sí. ¿Pero cómo se recuperaron? Porque empezó a negociar. No, porque bajó. Sí, le bajó 2. O sea que yo, por eso, vamos a ver. Yo no pienso que va a ser una confrontación head to head. Pero al final, si se los declaran ilegales, ¿qué va a hacer Trump? Pues yo te digo, el Congreso está... Bueno, ahora sí vamos a dejarlo aquí. Pero esta discusión había que tener. Es verdad que estaba un poquito cansado. Oye, papá, son 12 horas que llevo bregando con este revolú, ¿verdad? Sí. Bueno, señores, gracias por sintonizar. Espero que les haya gustado el episodio. Y como siempre, le pedimos que lo compartan con sus amistades, con sus familiares, con la gente de su trabajo, en las redes sociales y hasta con la gente que les caiga mal. Que nos dejen los reviews 5 estrellas, palabras bonitas en Apple Podcast y que nos dejen comentarios en Spotify debajo de los show notes o en YouTube en el área de comentarios. Los leemos todos y los tomamos en consideración. Nos vemos en la próxima y tengan un hermoso fin de semana.